y todo lo que está en interés del Estado y de la sociedad pertenece al campo del derecho público, de la cosa pública, la res pública. Por eso república viene de res, cosa y pública, la cosa pública, ¿verdad? Lo que interesa a todo el mundo, a toda la sociedad. Profe. Y ahora, sí, compañera. ¿Me podría repetir eso que explicó de la teoría romanista, por favor? Que todo lo que está en interés de los particulares pertenece al campo del derecho privado y todo lo que está en interés de la cosa pública, de la res pública, pertenece al campo del derecho público. Entonces, esta teoría se conoce también como la teoría del interés en juego. Esta podría ser otra pregunta, que yo diga, bueno, pues, la teoría romanista, dígame cómo es conocida también. Me tendrían que decir del interés en juego. Cuando los intereses en juego están o afectan exclusivamente a los particulares, entonces estamos en el campo del derecho privado. Cuando los intereses en juego afectan a toda la sociedad y al Estado, entonces estamos en el campo del derecho público. Y a ver, compañera Alejandra, seguimos con usted, no se preocupe si puede o no contestar, precisamente es un ejercicio, ¿no? Y ya nos auxiliarán los demás compañeros contestando lo que no sepa usted, y eso le servirá a usted pues para aprender. Explíqueme la teoría de la relación jurídica. A ver, explíqueme la teoría de la relación jurídica. Es cuando el interés está... Ok, es cuando es cosa del interés de la cosa pública en cuestión de derecho público. No, compañera, esa sería la teoría romanista. Ahora estamos en la teoría de la relación jurídica. Sería... ¿Quién nos puede contestar, compañera? Yo, profesor. A ver, compañera. Las relaciones jurídicas eran las de coordinación, supraordinación y supraordinación, ¿no? Supra A, subordinación. Sí, pero supra A, tendría que empezar, compañera, explicando que esta teoría sostiene que en toda sociedad, en todo estado, se dan tres tipos de relaciones jurídicas entre las personas. Las relaciones de coordinación que se dan entre dos sujetos que se encuentran actuando como particulares. Y no importa que el Estado actúe, finalmente se considera particular. Actúa como particular. Las relaciones de supraordinación se dan entre dos sujetos que actúan como entes públicos, como personas públicas. Un gobernador con otro gobernador, un secretario de Estado con otro secretario de Estado, el presidente con un gobernador, etcétera. Los dos actúan como autoridades, en un plano de igualdad, pero como autoridades, no como particulares. ¿Y las relaciones de suprasubordinación cuáles son, compañeros? Sobre un gobernante y un gobernador. Exactamente, es una relación desigual, donde una parte actúa como gobernante y el otro como gobernado, uno como autoridad y el otro como particular. ¿Por qué tipo de actos se rigen estas relaciones jurídicas, compañero? ¿Cómo? ¿Yo puedo contestar? ¿Sí? No se rigen en la de supra-subordinación, no se rigen por un acto de autoridad. Sí, sí se rigen por un acto de autoridad. Y a ¿Cuáles su son vez las características del acto? es unilateral, imperativo y coercitivo. Esas son las características del acto de autoridad. Para uno son los derechos, para una parte, y para la otra las obligaciones. ¿Sí?
las relaciones de supraordinación y supraordinación, ¿a qué derecho pertenecen? En la de supraordinación y subordinación, considero que pertenecen a... ¿Perdón? Supra a subordinación, compañero. Ok, de supra a subordinación considero que pertenecen al derecho privado, ¿no? Porque le están quitando cosas al gobernador. Al contrario. ¿Me puedo ayudar? Sí, compañero. El único que es del campo del derecho privado es el de relación de coordinación. Los otros dos, el de supraordinación y el de supra-subordinación, son del campo del derecho público. Exacto, compañero. Esa sería la respuesta correcta. Sí. Bien, compañero. ¿Cómo se llama el órgano? Sí, compañero. Disculpe que lo interrumpa. Nada más tengo una... sobre la tarea de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tengo un pequeño problema con Word. Entonces, ahorita digamos que en la compu donde la tengo, no sé por qué no me quiere abrir Word, pero lo puedo enviar, o sea, ve que en las tareas se puede enviar como con documentos Google. No saber si podría enviarlo por ahí. Pues sí, pero aun cuando en documentos Google viene en Word, porque si me lo manda en PDF me mete en un problema, compañero. Ah, no, exactamente, el documento viene así. Voy a tener... Word. Por eso, si es editable no tengo problema. No me lo manden en PDF, porque entonces yo tendría que estar convirtiendo de PDF a Word y imagínense, pues es mucho trabajo. No, sí. Entonces yo necesito calificar en el trabajo, necesito que sea manipulable el trabajo, ¿no? Que sea, yo pueda escribir en él y pueda poner la calificación que le corresponde. Vale, muchísimas gracias, profesor. Entonces, no tengo problemas si el trabajo lo puedo yo reescribir, ¿no? Por decirlo así. Bueno. ¿Cómo se llama el órgano que crea la Constitución, compañero? Constituyente originario, ¿no? Constituyente originario. ¿Puede repetir? ¿Cuáles son las características del poder? ¿Cómo se llama el órgano que crea la Constitución? ¿Y cuáles son las características del poder constituyente originario, compañero? Cuando se supone que cuando son originario es cuando la crea y no se puede modificar y tampoco se le ponen límites. Porque tú mismo es cuando la crea, o sea, bueno, yo recuerdo eso. Sí, pero las características son las siguientes y así me lo tiene que contestar, no como me lo está contestando usted. Okay. Es un órgano unitario, o sea, no está dividido, es una sola asamblea. Los poderes constituidos sí están divididos. Es un órgano cuya tarea principal es hacer una constitución. Por lo tanto, no gobierna. No está creado para gobernar, sino para hacer una constitución. Una vez que ha hecho la constitución, desaparece. No tiene límites jurídicos extrínsecos. O sea, no hay una norma superior que lo regule, porque él va a ser la ley fundamental, la ley primaria, es el hacedor de la Constitución. ¿Sí? Esas son las características. Gracias. Además de que le da vida a los poderes constituidos. ¿Quiénes son los poderes constituidos? Sería otra pregunta, compañero.
¿Mm? ¿Serían los tres poderes? Así es. ¿Cuál y cómo quiénes son en México? ¿Quiénes serían? Legislativo, judicial y El legislativo. ¿no? Ujú. ¿Cómo? El legislativo, el judicial y el ejecutivo. Ah, sí, sí. ¿Y quién es el legislativo en México? El presidente. ¿El legislativo, compañero? No, el Congreso de la El Unión. legislativo son los diputados. Congreso. Sí, sí. El legislativo es el Congreso de la Unión. El ejecutivo, El presidente, ahora sí. El presidente de la República. ahora sí, el presidente de la República. ¿Y el judicial? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa sería otra pregunta, compañero. ¿En quién se deposita el Poder Judicial Federal en México? Si me dicen la Suprema Corte, se las pongo mal. Profesor, ¿yo le puedo responder? De A ver, acuerdo compañero. al artículo 94 constitucional, se deposita, el ejercicio se deposita en el Poder Judicial de la Federación, en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Esa sería la respuesta correcta. ¿Verdad? El Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales unitarios de circuito y en juzgados de distrito. ¿Qué significa la palabra soberanía, compañero? ¿Cuáles son los dos vocablos latinos Es omnia. de la palabra soberanía? Que vocablos. Super y omnia. ¿Y qué significa? Invisible, inalienable e imprescindible, ¿no? Un poder. No, compañero. Un poder Es supremo por correcto encima lo de que todos. exactamente, así de simple. Super es omnia y omnia, todas las cosas, sobre todas las cosas. No hay nada por encima de ese poder soberano. Ahora sí, ¿cuáles serían las características de la soberanía? ¿Cuáles son las características de la soberanía? Es absoluta, perpetua, Nadie me indivisible, inalienable. No, compañero. La respuesta correcta sería: es indivisible, imprescriptible e inalienable. Esas son las tres características. ¿Sí? ¿Cuándo surge la palabra soberanía, el concepto de soberanía, compañero? ¿Con los griegos? Me equivoqué, No. perdón. Surge a finales de la Edad Media, compañeros, con la lucha de las investiduras, cuando estaban peleándose el emperador, el papa, la iglesia, los reyes y los señores feudales por lograr tener el poder de ellos. ¿Quién gana en esta lucha entre el papa, el emperador, los reyes y los señores feudales? Los reyes, compañeros. En el año 1303 de nuestra era, Felipe el Hermoso, rey de Francia, vence a Papa Bonifacio VIII. Se consolidan y fortifican los reinos. Los reyes se hacen el poder y a partir de ahí se crea el Estado moderno. Surge lo que se conoce como el Estado moderno. ¿De qué época a qué época va el Estado moderno, compañeros? Dijimos que del Renacimiento a la Revolución Francesa.
del siglo XV a finales del siglo XVIII. ¿Sí? Y el autor de la soberanía sería otra pregunta, compañeros. Es Jean Bodin. Es Jean Bodin, correcto, compañero. ¿Y cómo define Jean Bodin a la soberanía? Es un poder que no está sometido a la ley, que está por encima de ella. Está suprema sobre ciudadanos y súbditos, no sometido a leyes. ¿Y cuál es la obra que escribe Bodino donde desarrolla la teoría de la soberanía? Los seis Los libros de 6 la libros de la República. República. Exactamente, los 6 libros de la República. ¿Y cómo nace la soberanía? ¿Cuáles son las características de la soberanía cuando surge? ¿Es absolutista o democrática? Absolutista. ¿Y cuándo se convierte en soberanía popular? ¿A partir de cuándo? Del siglo XVIII. Exactamente, a finales del siglo XVIII, ¿sí? Cuando se da, ¿qué movimientos sociales importantes se dan en esta época, a finales del siglo XVIII? La Revolución Francesa y la independencia de las colonias. Exactamente, la guerra de independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Qué artículo de la Constitución consagra la soberanía en nuestro país? El artículo 39. Y de acuerdo con ese artículo, ¿en quién reside la soberanía, compañeros? Pueblo. En el pueblo. Pueblo. ¿Se delega la soberanía, sí o no? No, compañeros. La soberanía no se delega. Lo que se delega, ¿qué es? Su ejercicio. La soberanía siempre la va a detentar, ¿quién? El pueblo. Por eso el artículo dice que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En teoría y en la realidad así debería de ser, que el pueblo sea el que tenga la última palabra para resolver y para decidir qué forma de gobierno debe tener. Otra pregunta, compañeros. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho a la revolución y el derecho de la revolución? El derecho. Sí, compañero. Ella o yo. Bueno, el derecho a la revolución Compañera, implica... ¿Au? el derecho a la revolución implica ¿qué? La transformación de las instituciones por una vía violenta, y se ha concluido que, bueno, que ese derecho a la revolución no existe como tal, y el derecho de la revolución es el nuevo orden constitucional después de un movimiento revolucionario. Así está basada nuestra Constitución. Muy bien, perfecto, compañero. ¿Cuál es la diferencia, otra pregunta, entre legalidad y legitimidad? Que uno La legalidad está es pegado seguir al... los pasos ante la ley y la legitimidad es un sistema de creencias. Bien, la legitimidad descansa en un sistema de creencias de tal manera que cuando se cree en algo, en un régimen democrático, lo que legitima quiénes son
A un gobierno, ¿quién lo legitima? ¿El pueblo? Las mayorías. Sí, pero las mayorías, compañeros, porque las minorías, no todos votan por un gobernante. Las reglas son que quien legitima es las mayorías. Entonces, mientras las mayorías crean que un gobierno es bueno, pues ese gobierno será legítimo. Aunque para las minorías ese gobierno no sea legítimo, no lo acepten, estén en desacuerdo con él. ¿Está claro? ¿Está claro, compañero? Sí, profesor. Sí, profesor. Otra pregunta sería, compañeros, ¿cómo se llama el órgano que se encarga de reformar y adicionar la Constitución? El Congreso de la Unión. Se la pondría mala, compañero. Si me contesta así el día del examen, se la pondría mala. Yo, maestro. Pero ¿cómo se llama? Primero dígame cómo se llama y después... Permanente. Exactamente, es el constituyente permanente u órgano revisor de la Constitución. Sí, es correcto, pero también se le llama órgano revisor de la... ¿Cómo se llama el órgano encargado de reformar o adicionar la Constitución? El compañero... Esa es la pregunta, compañero. ¿Cómo se llama el órgano encargado de reformar o adicionar la Constitución? El compañero contesta correctamente, el constituyente permanente. Pero yo pregunto, ¿y es el único nombre que tiene el órgano encargado de reformar y adicionar la Constitución, el constituyente permanente? También se llama de otra manera, órgano revisor de la Constitución, para que no se confundan, compañeros. Cuando escuchen eso, habrá autores que hablan del órgano revisor de la Constitución y otros hablan del constituyente permanente. Ahora sí la pregunta que me contestaron, pero no era la que yo había hecho. ¿Quién es el constituyente permanente en México? El Congreso de la Unión. La pondría mal, compañero. Es el Congreso de la Unión ¿Quién es el constituyente? las 32 legislaturas de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, de los estados. Sí. Sí, eso es correcto, compañero. Esa es la respuesta que me debe dar. El constituyente permanente lo integran el Congreso de la Unión y las 32 legislaturas de los estados. ¿Y cuál es el quórum para que se apruebe una reforma constitucional? ¿Un referéndum? 17 legislaturas deben de estar a favor. ¿Cuál es el quórum? Empezamos por el Congreso. ¿Cómo debe ser votada una reforma constitucional? Profe, ¿puedo decirle yo? Sí, claro que sí, compañero. Tiene que estar primero por el Congreso de la Unión y después por las 2/3 partes de los representantes en cada cámara. Y a su vez cuando está aprobada en cada cámara se manda a las 32 legislaturas de los estados y a la Ciudad de México. Así es. Debe ser aprobada, ¿por qué? Por la mayoría, por la mitad más uno de las legislaturas. Es correcto lo que decía el compañero, por 17, ¿verdad? Pero mínimo 17 deben de aprobarlo. Pero en la respuesta que usted me da, compañera, cuando dice por cada una de las cámaras, no, o sea, debe ser aprobada por las 2/3 partes del Congreso de la Unión, lo que implica que debe ser aprobada por las 2/3 partes del Senado, de los individuos presentes en el Senado, y 2/3 partes de los individuos presentes en la Cámara de Diputados. No es que el Congreso de la Unión sea algo diferente, precisamente el Congreso de la Unión se integra por las dos cámaras. ¿En qué consiste el principio de rigidez constitucional, compañeros? A ver, te lo hago de otra manera. ¿Cuáles son los principios que rigen a la Constitución? El Congreso de la Unión y las 32 legislaturas. No. ¿Cuáles son los tratados internacionales celebrados por el presidente y aprobados por el Senado son ley suprema? No, compañero. Yo, profesor.
Es Sí. el principio de supremacía constitucional, el principio de rigidez constitucional y el principio de inviolabilidad constitucional. Así es. Espero que no lo olvide ya nadie, compañeros. Es pregunta de examen. Apréndanselo. No van a tener que estar estudiando como locos el último día. Pues ya, desde ahorita ya lo saben. El examen les va a parecer una vacilada. Y para eso sirve este ejercicio, ¿no? Ahora sí, explíqueme en qué consiste el principio de supremacía constitucional. ¿No? Yo le digo, Sí, compañero. consiste en que la Constitución y los tratados internacionales aprobados por el Senado son el bloque de constitucionalidad y están por encima de cualquier disposición jurídica. Lo establece el artículo 133 y bueno, ahí nos había, creo que explicado una pirámide, ¿no?, de las jerarquías jurídicas. Así es, la pirámide kelseniana, donde establece que por encima de todos los demás ordenamientos jurídicos en un país está la Constitución. Claro que Kelsen solo hablaba de la Constitución, ahora se habla de lo que usted mencionó, el bloque de constitucionalidad, porque se considera que los tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado son constitución, y a eso se le llama bloque de constitucionalidad y están por encima de cualquier otra norma. Es correcto. Ahora quiero que me expliquen en qué consiste el principio de rigidez constitucional, compañeros. ¿Se lo puedo decir yo? Sí, compañera, adelante. Nos dice que la Constitución solo puede ser reformada o adicionada a través de un proceso extraordinario. Así es. Y en México ese proceso extraordinario, ¿en qué consiste? Incluye al Congreso En de que la para Unión. En que para adicionar o reformar la Constitución debe hacerlo el Congreso de la Unión y las 32 legislaturas de los estados, de acuerdo con el quórum que se señala en ese artículo 135 constitucional. ¿Y en qué consiste el principio de inviolabilidad constitucional, compañeros? ¿Y qué artículo lo consagra? Yo, profesor. Yo, maestro. Sí, la compañera que habló primero. Está en el artículo 136 constitucional y implica que la Constitución no puede ser no se puede suspender o interrumpir su vigencia. Y si llegaras a pasar, está cuando entre la vigencia, entra nuevamente como en vigencia, ¿no? Bueno, cuando el pueblo recobre su libertad, ajá, los que atentaron contra la misma serán juzgados, ¿verdad?, por la Constitución y las leyes que le llamaran. Sí. Ahora pregunto, compañeros, ¿cómo se clasifican las constituciones? ¿Atendiendo a qué criterios? Con reforma jurídica, ¿no? A ver, ¿atendiendo a qué? Yo le digo, profesor. ¿Qué? Sí, digo. Sí, por su forma jurídica, en codificadas y en dispersas, por sus reformas en rígidas y flexibles, y por su nacimiento en otorgadas, impuestas, pactadas por voluntad, ratificadas y hay pétreas. A ver, atendiendo a su forma, se clasifican, usted me dice, en codificadas y dispersas, pero también se clasifican, y eso quizás sea lo más importante, en escritas y no escritas o consuetudinarias. ¿Está claro? ¿Cuáles son las escritas y codificadas, compañera? ¿Cuáles son las escritas y codificadas? Por ejemplo, la Constitución de México.
¿Y cuáles son las dispersas, ¿sí?, y no Como la escritas o Constitución consuetudas? inglesa. Como la Constitución inglesa, que están Ahora, basadas en usos costumbres. está bien, Jorge. Ahora, atendiendo su reformabilidad, me dijo que en rígidas y flexibles. ¿Cuál es la diferencia entre rígidas y flexibles? En que en las rígidas el procedimiento no es ordinario, y en las flexibles el procedimiento es común. Cualquiera puede desarrollar las modificaciones. Bueno. Ahora, ¿cuántos sistemas de rigidez se conocen en el mundo, compañeros? Son tres. Tres. Francés, norteamericano y suizo. ¿Norteamericano qué? Francés, norteamericano ¿Y? el suizo. Suizo. A ver, ¿quién explica el sistema suizo? Yo maestro. A ver, adelante. El suizo es cuando se consulta al pueblo a través de un referéndum para ser aprobada. ¿El francés? Es cuando una legislatura propone y la otra la aprueba. Bueno, una diferente la aprueba. Bien. ¿Y el norteamericano? Yo le digo, ¿Yo profe. puedo apoyar? Adelante. Conteste, compañero. Sí, gracias. Se supone que el norteamericano existe en que para reformar la Constitución se debe de aprobar esa reforma ya en lo legislativo federal y los legislativos locales. Así es, por la legislatura federal y las legislaturas de los estados. ¿Qué sistema sigue nuestro país? Norteamericano. El norteamericano. El norteamericano. Atendiendo a su origen, las constituciones son otorgadas. ¿Quién explica qué constituye una constitución otorgada? Yo. Todo reino o rey es quien lo otorga al pueblo. Bien. ¿Y una constitución impuesta? ¿Yo puedo contestar? La compañera que contestó primero, ¿ves? Ok. El pueblo obliga al rey a que le imponga derechos y concesiones pactados o contractados. El pueblo se le impone al rey y lo obliga a otorgarle derechos y derechos más que nada, ¿verdad? No obligaciones, sino derechos. Esa es la encuesta. Sí. La constitución pactada o contractual, ¿cuál es, compañeros? Yo, profe. Sí. Este tiene su origen tiene su origen en un pacto celebrado por dos pueblos. No tanto por dos pueblos. Un pueblo puede ser que ese contrato, ese pacto social se celebre entre el rey y el pueblo, entre una facción y otra, entre la nobleza y el rey, entre los militares y otros grupos sociales, y así dan vida al contrato social. Las que tienen su origen en la soberanía popular, ¿cuáles son, compañeros? Esa se gana por una lucha armada, ¿no? Y ya después la Asamblea Constituyente crea la Constitución. No, el pueblo nombra a sus legisladores. Puede haber lucha armada o no.
El hecho es de que sí puede ser ese caso que usted establece, compañera, pero también el compañero, el pueblo nombra a sus legisladores, a su asamblea constituyente, ¿verdad? Y hace la constitución. O sea, tiene su origen en la soberanía popular. ¿Y las ratificadas cuáles son, compañeros? Un ejemplo de Son una cuando un constitución estado anexa a ratificada. otro y este tiene que seguir la constitución de uno. Exactamente, compañero. Cuando un estado se adhiere a otro estado y acepta su constitución, la ratifica, la hace de él mismo. ¿Y por qué se habla de constituciones pétreas? ¿Qué es una constitución pétrea? Que son inmodificables. ¿Mande? No escuché bien. Que no puede modificarse. Que son inmodificables. Que son inmodificables, ¿verdad? Que no pueden modificarse. ¿Hay constituciones pétreas totalmente o solo artículos pétreos? Solo algunos artículos. Como por ejemplo, ¿qué se considera inmodificable, compañero? La forma de gobierno. La forma de gobierno, entre otros la forma de gobierno, la soberanía popular, la división de poderes, etcétera. Bien. Ahora quiero que me explique la distinción entre el gobierno lato sensu y gobierno stricto sensu. ¿Y quién recae el gobierno lato sensu, compañeros? En sentido amplio. En los tres poderes del Estado y en los organismos públicos autónomos. O sea, gobierno lato sensu sería legislativo, ejecutivo y judicial, y los organismos públicos autónomos, órganos públicos autónomos. En México, ¿quién sería el gobierno lato sensu, compañeros? Los tres poderes. No, pero eso ya quedó atrás, compañero. El Me tienen que presidente decir del Congreso de la Unión. Exactamente, me tienen que decir eso. Los tres, en todo caso, si me dicen tres poderes, me tendrán que decir el legislativo que se deposita en un Congreso General o Congreso de la Unión, el ejecutivo que se deposita en una sola persona que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos, y el judicial que se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales unitarios de circuito y en juzgados de distrito, así como en los organismos públicos autónomos como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como es el Banco de México y como es el Instituto Nacional Electoral, entre otros. Esa sería su respuesta. ¿Y el gobierno estricto sensu en quién se identifica? En el Ejecutivo. Yo, profesor. Se identifica sí, con uno solo de estos poderes, en el Ejecutivo, o sea, con el presidente de la República. Y en el sistema parlamentario, ¿con quién se identifica el gobierno? Con el rey y el primer ministro. Con el jefe de Estado, que es el ministro. No, primer ministro, compañeros. El gobierno se identifica con el primer ministro, que es el jefe de gobierno. El rey es jefe de Estado, no es jefe de gobierno. Y en un sistema semipresidencial, ¿con quién se identifica el gobierno, compañeros? Con el presidente, sí, el primer ministro. No, igual con el primer ministro. Con el presidente. No, con el primer ministro, compañero. El presidente es jefe de Estado. El primer ministro es jefe de... ¿El primer ministro Gobierno. es jefe de qué? De gobierno. De gobierno. Entonces, el presidente como el rey son jefes de Estado. En el sistema semipresidencial hay presidente. En el sistema parlamentario hay rey. Y ellos
son jefes de Estado, no jefes de gobierno. Los jefes de gobierno son los primeros ministros. Ahora, compañeros, díganme, ¿de qué se encarga el jefe de Estado y de qué se encarga el jefe de gobierno? El jefe de Estado maneja el jefe de Estado maneja la política exterior y el jefe de gobierno se encarga de la política interior. Perfecto, compañero, así es. En México, ¿quién es el jefe de Estado, compañeros? El presidente. ¿Y quién es el jefe de gobierno? El presidente El igual. presidente. En él recaen las dos jefaturas, la de Estado y la de gobierno. ¿Está claro? Bueno, compañeros. Por ahora ahí le vamos a parar. El próximo viernes, si les sirvió el ejercicio, piénsenlo y lo seguimos haciendo. Si no lo sirvió, pues entonces lo que daremos la clase, ¿verdad? Para no perder el tiempo. Pero si sí les sirve, si sí pueden ir armando su cuestionario y si las respuestas de los compañeros alimentan la clase y los prepara para el examen final, pues lo seguimos haciendo para que el examen final sea como una cuestión de vacilar, ¿verdad? Sea muy fácil. Vamos a pasar lista. Les voy a pedir por uno que abran sus cámaras y por el otro que en el chat me pongan su apellido paterno, su apellido materno y su nombre para pasar la lista. ¿Sí? Bueno, no han abierto sus cámaras, compañeros. Yo no sé qué pasa. Lo están tomando a juego, pero al final no estén diciéndome que. Abran por favor sus cámaras. No quiero yo perjudicar a nadie, quiero ayudarlos a todos, pero pues ayúdenme a ayudarlos porque si ustedes no contribuyen, no hacen nada por resolver el problema de sus cámaras, y pues el problema no va a ser mío, va a ser de ustedes. La mayoría no abre sus cámaras y me pone a mí en un problema porque yo voy a imprimir con los que estén. Y a pesar de que yo trato de abrirlas desde aquí, pues no me las abre todas. Y pues con los que están, tomaré yo la impresión. Y mi lista del chat. Y bueno, pues lo voy a lamentar mucho si al final tenemos problemas. Pues que pasen buen fin de semana, compañeros, que estén bien con sus familias. Nos vemos el lunes si tienen preguntas y también piénsenlo si les agradó este tipo de ejercicio y si no, no lo hacemos, ¿no? Al final ustedes deciden. Que pasen buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.